La Maratón do Miño alcanzará el próximo día 3 de octubre su cuarta edición. Una prueba deportiva con inherente mensaje empresarial, social, cultural y turístico. La prueba, organizada por la Fundación CEO, no ha dejado de crecer desde su inicio, ratificando los valores con los que germinó. Pues este maratón nos permite hacer visible ante el conjunto de la ciudadanía el importante papel de los empresarios y de sus trabajadores que, bajo objetivos y metas comunes, con ese esfuerzo y tesón, inciden en el desarrollo y la cohesión de la vida económica de la provincia y de todo el país. Además del aliciente deportivo, la maratón está rodeada de actividades complementarias. Queremos que sea un evento deportivo de referencia, pero dinamizador a la vez de nuestro turismo y de nuestra economía. Termalismo, gastronomía, cultura, solidaridad, tradición, historia estarán presentes en las diferentes actividades programadas. El objetivo de la Maratón do Miño, que tendrá un recorrido de 42 kilómetros y 195 metros, tiene la promoción turística de Ourense como objetivo prioritario. Creo que este maratón ten todos os parámetros adecuados para que sexa un escaparate imprescindible para a nosa cidade. Los atletas podrán participar en la maratón en las modalidades de carrera y andaina, y en ambas modalidades con la opción de correr también por equipos. La única maratón que se disputa en Ourense acudirá fiel a su cita y a sus valores. Estamos ante unha magnífica proba que desde logo ten unhas repercusións para Ourense, como moi ben decía Fernando, non só de facer deporte, sino de ser un escaparate permanente do que é a nosa cidade, do que son os nosos produtos gastronómicos, do que é o noso termalismo, de que son as nosas orillas do río Miño, do que é o noso casco histórico, de que é dar a conocer a Ourense.